Estamos por finalizar el parcial, por lo que se le da un resumen de los temas que se incluyen en la evaluación correspondiente al tercer parcial. Acá puede observar los temas que ya usted vio en el itinerario de aprendizaje. Hablaremos primero sobre literatura. Acá nos muestran una definición de literatura. Y nos dice: es un arte que refleja sentimientos y pasiones del ser humano, así como un reflejo de la sociedad, de la historia y costumbres de ésta. El hombre habita en dicha sociedad y escribe al respecto, y eso lo va a reflejar a través del uso de la palabra, dejándola en los textos literarios. La base etimológica de la palabra literatura. Esta procede del latín literatura, cuya raíz es litera, que significa letra y que en sus orígenes estaba relacionado con la escritura. ¿Qué elementos podemos destacar de un texto literario? Los elementos estéticos. ¿Qué es un elemento estético? Es esa forma de crear belleza a través de la palabra, decir las cosas bonitas, las cosas agradables. Ficción. No todo lo que se lea será real. Contenido de calidad. Tampoco todo lo que usted lea será literatura. Para ello requiere de estos elementos literarios. Lenguaje escrito, la intención comunicativa y el interés general son algunos de esos elementos que requiere un texto literario. Ahora, la literatura también tiene géneros literarios. Anteriormente se le mencionaba que no debemos confundir los géneros literarios con los movimientos literarios. ¿Por qué? Pues no son lo mismo. Un género literario, que es el que nosotros estudiamos en el tercer parcial, son aquellas categorías a las cuales pertenecen las obras literarias. Históricamente existe una clasificación a la que pertenecen todas estas obras según las características que poseen. Por ejemplo, un cuento se puede agrupar con otra obra literaria que tenga características similares a este. En cambio, un poema no presenta las mismas características, por lo tanto, se debe colocar en un grupo distinto. Y así vamos a colocar todas esas obras que tengan características similares. Ahora, ¿cuáles son estos géneros literarios? Aristóteles hizo una clasificación. En esta clasificación incluyó el género narrativo, el género lírico y el género dramático. En la actualidad, a esta clasificación realizada por Aristóteles se agrega un nuevo género, el género didáctico. Y en el género didáctico podemos hablar de el ensayo. Si regresamos al género narrativo, vamos a definir qué es el género narrativo. Acá nos aparece una definición. Nos dice que es la forma de expresión escrita utilizada para relatar hechos reales o ficticios. Nos va a contar una historia. Esta historia puede ser real, puede ser ficticia, puede ser breve, puede ser extensa, pero también tiene elementos y recursos estilísticos. Entre los elementos del género narrativo tenemos un narrador, que es el encargado de contarnos la historia. La acción, que va a ser desarrollada por los personajes. Estos personajes pueden ser principales o secundarios. El ambiente, que será el sitio donde se encontrarán estos personajes desarrollando la acción contada por el narrador. También tiene recursos estilísticos. Entre ellos podemos mencionar narración, la acción de contarnos algo, descripción, no solamente de los personajes, puede describirnos situaciones, puede describirnos el ambiente. Y diálogo, que simulará una conversación entre dos o más personajes de la obra, y este puede necesitar de un intermediario, en este caso un narrador. Ahora, el género narrativo también tiene subgéneros, o sea, estos van a tener las características de todo género narrativo, o sea, van a tener los elementos y los recursos mencionados. Entre ellos podemos mencionar un cuento. ¿Qué es un cuento? Un cuento es una narración breve de un suceso real
o imaginario. Cada vez que nos hablan de un cuento, pensamos que es un cuento infantil, pero no, los cuentos no son exclusivamente infantiles. Tiene características. ¿Qué características tiene? Es un escrito en prosa, es un escrito breve. Al ser un escrito breve, tiene pocos personajes y nos muestra un final sorpresivo, así como un solo foco temático. Al ser breve, hay algunos cuentos incluso que no van a pasar de las 2 líneas. A esto se les llama microcuentos, pero van a contar con las características del género narrativo, o sea, nuestros elementos, nuestros recursos. Novela. ¿Qué es la novela? Nos va a narrar acciones reales o ficticias para causar un goce estético a los lectores con descripción de algunos sucesos, costumbres, características, ya sea del sitio donde se desarrolla la acción o puede ser de los personajes que están desarrollando dicha acción. ¿Qué características tiene una novela? Está escrita en prosa, al igual que el cuento. Es extensa, ahí ya hay diferencia con el cuento. Tiene varios personajes, pues al ser extensa, tiene la oportunidad de presentarnos a varios personajes y estos pueden desarrollar acciones. Incluso puede mostrarnos historias paralelas. Fábula. Es una narración breve, es ficticia, pero también tiene una intención moralizante. Sus personajes suelen ser animales u objetos inanimados. También nos deja una especie de enseñanza o reflexión de las acciones desarrolladas. A esta se le conoce como moraleja. Leyenda es una narración popular de un hecho real o fabuloso. Se diferencia de la fábula, pues esta muestra elementos fantásticos que pueden ser del folclore. En su origen se transmitía de forma oral. Todos estos subgéneros van a tener los mismos elementos y los mismos recursos, de ahí que pertenezcan al mismo género. Otro de los géneros de los cuales podemos hablar es del género lírico. ¿Qué es el género lírico? Es un género escrito en verso, en el que se van a expresar sentimientos, emociones y actitudes. ¿De quién? De aquel que la escribe. ¿En qué se diferencia un género lírico de un género narrativo? El género lírico está escrito en verso. El género narrativo está escrito en prosa. Ahora, en el género lírico se expresan sentimientos y emociones del que la escribe. En el género narrativo se nos cuenta una historia, real o ficticia. ¿Qué elementos tiene el género lírico? Tiene ritmo, que es esa especie de musicalidad al final de cada verso. Verso son cada una de las líneas de un poema. Estas pueden tener una medida, a lo que se le llama métrica, y estas pueden variar, pueden ser cortas, algunas pueden ser más largas que otras. Y el uso de figuras literarias, tales como metáforas, símil o comparaciones, puede tener muchas otras figuras literarias. Y ahí tenemos el género dramático. ¿Qué es el género dramático? Es un género escrito para ser representado en un escenario. En ese se van a desarrollar algunas historias a través del diálogo de los personajes. ¿En qué se diferencia el género dramático del género narrativo? Ya que también nos cuenta una historia. Que el género dramático no tiene narrador. En el género narrativo necesitamos de alguien que nos cuente una historia. En el género dramático, la historia la sabemos a través del diálogo de los personajes. Si este fue escrito para ser representado en un escenario, no significa que no lo podamos leer. No, de hecho, leímos una obra dramática en el segundo parcial. Este segundo parcial se leyó sobre Hamlet. En Hamlet, usted puede identificar que los diálogos vienen directamente de los personajes y que no necesitan de un narrador. El género dramático tiene formas dramáticas, entre ellas tragedia, comedia y drama.
Ya su nombre nos indica, para el caso de comedia, es escrito para hacernos reír con la representación de hechos en el escenario. Drama, pues nos cuenta una historia de la vida real, ya sin hacernos reír, sin hacernos llorar. Y la tragedia, que en el caso de Hamlet, pues es una tragedia. Al final, mueren todos los personajes a excepción de uno. En el caso de Hamlet, su amigo, pero vive para que cuente qué fue lo que ocurrió. Pero al final todo fue muy trágico. El género dramático se da a dividir en actos y en escenas. Los actos usted los puede identificar cada vez que sube o baja el telón, y las escenas son aquellas por las cuales se van a componer estos actos. Por ejemplo, en una escena entra un personaje en acción. Desde el momento en el que entra ese personaje es un cambio de escena. Si este personaje sale, se convierte en una escena distinta. Recursos. ¿Qué recursos tiene el género dramático? Tiene diálogo, que es esa especie de conversación entre los personajes. Si observa acá en los recursos del género narrativo, también nos menciona el diálogo. ¿Qué diferencia hay? Que acá necesitamos de un narrador, y acá en el género dramático el diálogo viene directamente de los personajes. Monólogo, que es una conversación consigo mismo, no requiere de interlocutores y tampoco de respuestas. Didascalias. Las didascalias se encuentran escritas entre paréntesis y son esas especificaciones de las acciones que va a desarrollar el personaje, que puede ser si alza la voz, cómo viste y muchos otros elementos, la música, cómo está decorado el espacio, los personajes y demás. Eso respecto al género dramático. Si observa, hay diferencias entre cada uno de ellos. Finalmente, el género didáctico. Como se le dijo al principio, a la clasificación realizada por Aristóteles del género narrativo, género lírico y género dramático se va a incluir el género didáctico, cuya finalidad es que nosotros aprendamos o que enseñemos algo a través de la escritura o lectura de una obra como esta. Acá hablamos de el ensayo. El ensayo es un escrito reflexivo, un escrito argumentativo en el cual vamos a expresar con argumentos algo respecto a un tema de interés. Este tema puede ser el resultado de alguna investigación o puede ser escrito para refutar alguna idea antes leída. Está escrito en prosa, tiene 4 partes: una introducción, tesis, desarrollo y conclusión. En la introducción vamos a decir de qué y para qué estamos hablando de dicha temática. La tesis, que no necesariamente la vamos a escribir al principio de un ensayo, y tampoco pues hay una forma precisa de redactarla. Podemos hacerlo a través de una oración, podemos hacerlo a través de una pregunta. La tesis es qué es lo que estamos defendiendo, o sea, la idea principal de nuestro escrito. El desarrollo, acá vamos a hacer el desarrollo verbal de ideas, o sea, por qué estamos escribiendo al respecto, y podemos utilizar una serie de apoyos verbales, tales como ejemplos, analogías, citas, estadísticas o algunos otros. Conclusión, que nos permite reafirmar cuál es la postura que tenemos al redactar nuestro escrito. Con esto, usted tiene un resumen de los temas que se le incluyen en su evaluación. Espero que les sea de mucha ayuda.